Muy amados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos aquí nuevamente frente a ustedes con el propósito de compartir la bendita palabra de Dios. En esta ocasión tengo un tema un tanto raro. Voy a poner por tema la plática que traigo, la prueba del gozo y el gozo de la prueba. La prueba del gozo y el gozo de la prueba. Voy a fundamentar mis palabras en una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 2, 3 y 4, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba del gozo, el gozo de la prueba. Resulta algo inverosímil, algo contradictorio inclusive, difícil de uno digerir, absorber, aceptar las palabras que aparecen aquí. Y hay que ser honestos, pero si bien es cierto que hay que ser honestos, hay que también aceptar que si lo dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, y son palabras de Dios, alguna edificación deben tener para nosotros, algún mensaje, alguna enseñanza, algo edificante tiene que haber ahí, y alguna verdad axiomática, profunda, incuestionable, debe haber en esas palabras. Pero lo que resulta paradójico, inverosímil, aparentemente contradictorio, es que se nos diga ahí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo puede ser posible que uno, hallándose en pruebas, y claro, nosotros sabemos lo que son pruebas, exámenes, situaciones difíciles, adversas, a las que nos tenemos que enfrentar en la vida, y que muchas de ellas no quisiéramos enfrentarlas, no quisiéramos tener que encontrarnos con adversidades, con tempestades, con dificultades, obstáculos, situaciones que nos llevan a nosotros a sacrificar cosas, incluyendo a veces la propia felicidad, el propio bienestar temporal de uno, y a veces hasta permanente, porque hay pruebas que duran y duran para toda la vida. Sin embargo, no empecé a eso, lo difícil que es, lo desagradable que puede resultar tener que enfrentar pruebas, adversidades. Aquí se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que nos gocemos es la exhortación, es la enseñanza, es la sublime petición, digamos, del Espíritu Santo de Dios para nosotros, o del hermano Santiago, el escritor de la epístola. Cómo esta gente del primer siglo de la era cristiana, especialmente los discípulos del Señor, los apóstoles, la familia de él, como era este hermano de Jesús,
que tuvieron que pasar por tantos sacrificios, por tantas pruebas, por tanta persecución, que sufrieron vituperios, cárceles, que fueron prisioneros, y los más de ellos decapitados, martirizados, golpeados. ¿Con qué ánimo una persona como esta, un creyente como este, un discípulo, un cristiano, de la categoría de estos que estoy describiendo y que son los que escriben en el Nuevo Testamento, esta palabra que nos llega a nosotros como herencia, como legado de parte de ellos, que ellos, habiendo pasado o pasando por tantas circunstancias y pruebas adversas, tengan el ánimo y la valentía de decirnos a nosotros, los que vendremos posteriormente, más adelante, en la vida cristiana, en el discurrir del tiempo, y que habríamos de reconocer a Jesucristo, aceptar su plan salvífico para nosotros, estar dispuestos a hacer profesión de fe, un compromiso de fidelidad, de lealtad al Cristo Salvador, reconociendo su sacrificio vicario, su sacrificio salvador en la cruz del Calvario, en sustitución nuestra, que murió allí por nuestros pecados, derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Y nosotros hemos abrazado esa fe, hemos creído en Él, hemos creído en ese plan salvador, ese plan salvífico, redentor, y nos hemos dispuesto a seguir tras sus pisadas, recibir su mensaje, recibir su llamado, su invitación a seguirle, porque Él dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que nosotros podamos entender el mensaje que trae esta palabra para nosotros, que por eso le puse por tema la prueba del gozo, el gozo de la prueba, porque aquí se nos exhorta a ver la prueba desde un punto, desde una óptica, desde un punto de vista distinto a lo que nosotros podemos ver la prueba comúnmente, y que podemos hacerle frente con una actitud distinta. Nosotros, los que le servimos al Señor, los que de veras nos hemos dispuesto a serle fieles al Señor, a creer en Dios, creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creer en esa misión redentora de Jesucristo de venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que nosotros podamos entender lo que se nos quiere decir cuando se nos habla de prueba en este contexto. Y este siervo del Señor, que como dije, pertenecía a la iglesia de ese primer siglo de la era cristiana, donde casi todos fueron martirizados, muchos decapitados, encarcelados. Oiga bien, y que Él pueda decirnos a nosotros: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil enfrentar la prueba con gozo. Es más, no es fácil enfrentar la prueba y las dificultades y las cosas difíciles que nos vienen a la vida en una buena actitud, cuanto menos con gozo. Pero aquí ni siquiera se nos dice que nos enfrentemos a la prueba con una buena actitud y ni siquiera con gozo. Aquí se nos dice que las enfrentemos con sumo gozo,
que es el grado superlativo del gozo. O sea, gozo a la máxima potencia cuando estemos en pruebas. ¿Qué les parece a ustedes? La forma y manera en que el que le sirve al Señor tiene que entender, primero, que van a venir pruebas, que esto no es un camino de rosas y de alfombras rojas, que el servirle al Señor conlleva fidelidad de verdad, compromiso, esfuerzo, sacrificio. Va a haber que hacer fuerza, va a haber que demostrar valentía, va a haber que demostrar fidelidad y lealtad en los momentos más difíciles. Y no solo mostrarlo, sino mostrarlo con gozo, con un gozo real, un gozo entendido, un gozo definido, un gozo real y un gozo consciente. Cuando nosotros entendemos las pruebas, entendemos este caminar cristiano, este peregrinar en esta vida, acompañando a nuestro Maestro, caminando tras sus pisadas, debemos sentirnos la gente más feliz del mundo, la gente más privilegiada del mundo, más honrados. Es un honor, es un privilegio, es una felicidad, un gozo, poderse uno sentir siervo del Señor, discípulo del Señor, seguidor del Señor, sentirse salvo, sentirse bajo la cobertura del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Es un honor, es una felicidad, es un privilegio, es un gozo. Y solo así, cuando entendemos esa realidad y somos conscientes de que no estamos jugando a la religión, que no estamos jugando al simulacro, ni estamos nosotros haciendo un papel protagónico teatral, sino que nuestra fe es real, que nuestro compromiso es serio, que sabemos quiénes somos, qué significamos, dónde estamos parados, en quién hemos creído y en quién estamos confiando, y el compromiso que Él tiene con nosotros y nosotros con Él. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, el solo hecho de sentirnos en comunión con Él y Él en comunión con nosotros, en compromiso con Él y Él en compromiso con nosotros, entendiendo las promesas de Él para nosotros y la herencia que tiene para nosotros, no solo en esta vida, sino en la vida venidera, podremos enfrentar las dificultades, las pruebas y todo lo que pueda venir en nuestra vida, podremos enfrentarlo con gozo. Y no solo con gozo, sino con sumo gozo. No es fácil, el llamado no es fácil, el reto no es fácil. Pero debemos entender que Santiago le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a la hermandad, a la fraternidad, le está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, a los que comparten su fe, esa fe común en Cristo, a los salvos, a la iglesia. Dice que él usa la palabra hermanos ahí. Nosotros somos hermanos en la fe, hermanos porque somos hijos de Dios, no simples criaturas, sino hijos de Dios. Somos hermanos, y como hermanos nos habla y nos escribe. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, como dije, el máximo de gozo, el grado superlativo del gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso de diversas pruebas
nos habla a nosotros de multitud de pruebas, diferentes pruebas, heterogeneidad de pruebas. No una prueba o dos pruebas o tres pruebas de la misma categoría, de la misma dificultad, sino diferentes pruebas, diversas pruebas, diferentes naturalezas de pruebas, no importa la prueba que sea, y que nosotros la podamos enfrentar. Si somos creyentes, somos cristianos, le servimos al Señor, le hagamos frente a ellas con el mismo valor que Jesucristo le hizo frente a la cruz, con el mismo valor que los apóstoles le hicieron frente al martirio, a las prisiones, a las persecuciones. Qué invitación, qué reto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto de pruebas yo lo veo como maestro, cuando el maestro está dando clase a los estudiantes y cubre un material en el salón de clase, y después que cubre ese material hace un alto para darle una pruebita a los estudiantes, un examencito. Deben enfrentarse al examen con gozo, como más de nosotros, y yo como estudiante también que fui, como maestro sé también cómo se siente un estudiante cuando le anuncian una prueba, un examen. Hay muchos que ese día faltan, sacan el cuerpo, lo evaden, pero es cuando más gozo debemos tener, porque esa prueba nos va a llevar a nosotros a un grado mayor, nos va a promover, nos va a ayudar a probar el aprendizaje, el aprovechamiento académico que hemos tenido. Si no hubiera pruebas, no habría forma de nosotros poder medir el aprovechamiento académico. Y nosotros por eso es que somos discípulos, porque somos discípulos de Cristo, somos discípulos del Señor. Él es nuestro maestro y Él es maestro por excelencia. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los que se referían a Jesucristo se referían a Él como maestro. Aún los enemigos le decían maestro, porque Él era maestro y nosotros somos discípulos. Si somos discípulos, pues nos está dando clase continuamente. Fíjense, si nos está dando clase continuamente, que desde el momento en que uno levanta la mano para aceptar a Cristo como Salvador personal, de ese momento en adelante uno se matriculó en esta gran escuela y se hace discípulo de ese gran maestro, con el auxilio del Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos ayuda. Estamos aprendiendo y nos da clase. No somos los mismos. Cada persona que me está escuchando que aceptó a Cristo como Salvador personal, desde el momento que usted levantó la mano para aceptar a Cristo como Salvador personal, usted tiene que admitir, y tiene que admitir de verdad, que usted no es el mismo más. Usted ha aprendido demasiado en este camino, en este currículo de Dios, en esta escuela. Se aprende y se aprende continuamente y se aprende mucho. Ya uno no es el mismo más. Hay cambios de conducta, hay modificación de conducta. Desde que uno acepta a Cristo como Salvador personal, empieza a aprender, empieza a modificar conducta, a cambiar para bien, y se va superando. De cuando en cuando, pues tenemos que sentarnos a tomar una pruebita. Es que las pruebas, las dificultades que nos vienen cuando uno está en este camino, tiene que aceptarlas, porque son formas de comprobar el aprovechamiento académico, el crecimiento, el aprendizaje que hemos tenido en cada etapa de nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, y lo entendemos de verdad, y sentimos el gozo de la salvación en nuestras vidas, nos sentimos honrados, privilegiados de servirle a Dios, de servirle a Jesucristo, de caminar tras sus pisadas, no nos debe pesar sentarnos a tomar una pruebita, un examencito, cuando Él nos lo da.
Fíjense que a veces no entendemos las pruebas de esa manera, pero es importante que nosotros entendamos que somos discípulos y que estamos aprendiendo y que Él como Maestro nos está enseñando, nos está ayudando a modificar nuestra conducta, a aprender, a crecer, a cambiar, a modificar, siempre para bien, porque todo lo que nos acontece con la ayuda del Espíritu Santo, de las Sagradas Escrituras, de la oración, de esos ejercicios espirituales, son todos para bien, son todos para crecimiento, para ascenso en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Por eso debemos las pruebas, como esos examencitos que da el maestro después de haber cubierto cierto material, para ver dónde están parados los estudiantes, qué aprovechamiento académico han tenido. Y es desde ese punto de vista que Santiago nos dice esto. Y nos lo podría decir Juan, y nos lo podría decir Pedro, y nos lo podría decir cualquiera de los otros apóstoles, y hasta el apóstol Pablo. Nos podrían decir lo mismo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un privilegio servirle al Señor. Estar en los caminos del Señor. Sentirse protegido por Él. Sentirse uno sentado en el aula, sentado en un pupitre de la escuela del gran maestro, de los maestros, Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Es un honor, es un privilegio sentarse uno ahí a tomar una pruebita. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista podemos gozarnos. No solo gozarnos, sino tener sumo gozo, plena alegría cuando estemos en diversas pruebas. Porque la prueba en el Señor tiene objetivos didácticos, educativos, formativos, beneficiosos. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Usted le pide al Señor paciencia y muchos oran, Señor, dame paciencia, pues el Señor le va a dar la paciencia, pero Él tiene todo el derecho en el mundo a someterlo a una pruebita. A lo mejor lo mete a un banco a tener que esperar en una fila hasta que el cajero lo atienda. Puede llevarlo a una cola, como dicen allá en Venezuela y Colombia, una cola, una fila de carro, un tapón, un ataponamiento donde usted va deprisa, pero tiene que someterse ahí a esperar que se termine esa cola. Cuando pedimos paciencia al Señor, Él nos va a dar la paciencia, pero para probar que la tenemos, entonces tiene que venir la prueba. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba del gozo, el gozo de la prueba. Cuando tengamos una pruebita, el Señor nos dé una pruebita, tratemos de pasársela al Señor, porque si no se la pasamos es posible que nos la repita. Y si en algún momento usted ha tenido una prueba, la misma prueba 2 veces o 3 veces, porque la primera vez no se la pasó al Señor. Y en otro mensaje que pueda predicarle, a lo mejor, quién sabe, abunde sobre eso. Es posible que traiga otro mensaje sobre un tema como este, para probar que cuando nosotros no le pasamos la prueba al Señor, como buen maestro que es, nos la tiene que repetir, porque no es hasta que le pasemos la prueba que podemos pasar al otro nivel, al otro grado. Así es que cuando tenga una pruebita, pásesela al Señor la primera vez, para que no tenga que repetírsela. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil creer que el cristiano tenga que pasar por pruebas, porque no lo vemos desde el punto de vista que se lo estoy explicando, como que no lo entendemos. Es más, los más de nosotros no podemos entender que Dios nos someta a pruebas, como que no podemos aceptarlo. Pero somos discípulos y Él es el maestro y Él nos está enseñando continuamente. En algún momento tiene que sentarnos y parar las clases para ver ese material que ha cubierto, a ver qué aprovechamiento académico hemos tenido, qué aprovechamiento espiritual hemos tenido nosotros. Para eso son las pruebas,
para medir nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro adelanto. Así es que cuando vienen pruebas y las vemos desde este punto de vista, nos gozamos en el Señor. Por allí en Hechos capítulo 14, verso 22, dice un versículo que es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de los cielos. O sea que el que dice yo no tengo dificultades, yo nunca he tenido un problema, yo nunca he tenido una prueba, la gente habla de pruebas y dificultades, yo no, yo nunca he pasado por pruebas, por dificultades. Pues yo tengo que decirte que si no has pasado por pruebas, por dificultades, pues no cualificas para entrar al reino de los cielos, porque ahí dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es a través de muchas. Y la palabra también nos dice en el Salmo 34, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. Él está comprometido a ayudarnos. Él es el tipo de profesor, el tipo de maestro que da la prueba, pero no se sale del salón y se va a caminar por ahí, no, se queda en los pasillos caminando y viendo a sus estudiantes el trabajo que están pasando para poder pasar esa prueba, hacerle frente a esa prueba, y de cuando en cuando pasa por nuestro lado y nos da una ayudita. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Qué bueno es estar en el Señor, en los caminos de Dios, entender estas profundidades espirituales, teológicas, bíblicas, que nos ayudan a nosotros a entender a Dios, la mente de Dios. Él tiene todo el derecho a probarnos como profesor, como maestro, para ver en qué nivel estamos y a qué nivel nos va a pasar, nos va a ascender, nos va a promover. Para eso son las pruebas. Y cuando lo entendemos así, entendemos entonces lo que nos quiere decir este discípulo del Señor y hermano del Señor, Santiago, donde nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por allí en Romanos capítulo 8 y verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué bendición! Cuando entendemos que estamos en un proceso ante alguien responsable por nosotros, que no nos va a dejar ser probado más de lo que nosotros podemos resistir. Eso búsquelo en 1 Corintios 10, 13. Ahí está claro. Que Él no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos resistir. Si no nos va a dar las pruebas que le da a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, no, nos da pruebas, no nos va a dar pruebas que no sea humana, dice que no sea humana, y que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad, esta profunda verdad, y tenemos convicción profunda en el alma, firmeza de eso, entonces nos enfrentamos a las pruebas con gallardía, con valentía, sin temor alguno, porque sabemos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Sí, Señor. La palabra del Señor nos garantiza a nosotros que el Señor está con nosotros en todo momento. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo por donde quiera que vayas. No temas. Allí en Isaías 41:10. Qué versículo lindo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pásale la prueba al Señor. Enfréntate a la prueba con valor. Enfréntate a la prueba con fe, con confianza. No temas. No
tengas miedo, no tengas temor, porque el poderoso está contigo. El Dios todopoderoso, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, el Dios compasivo, ese que tú conoces personalmente, al que le entregaste tu vida, bajo su sombra caminas, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Hazle frente con el Señor, sin ningún temor. Él te va a ayudar. En este momento Él sabe la clase de prueba, Él conoce la situación, Él conoce tus capacidades y no te va a dejar ser probado más allá de lo que tú puedas. Y no te va a probar por algo que no te haya enseñado, porque Él no es el tipo de maestro, de profesor, que va a someter a examen a un estudiante tratando de cubrir un material que no le había enseñado en clase. No, cualquier prueba que tú estés pasando, mira bien, analízala bien, es porque Él te pasó por ese currículo, te pasó por ese proceso, enseñanza, aprendizaje. Él te estuvo preparando, te estuvo enseñando, y tú puedes ser capaz de pasársela al Señor. Créemelo, la puedes pasar. Solamente dile: Señor, esta no la sé, ayúdame. Esta otra me está causando dificultades, ayúdame, Señor. Yo sé que tú me lo enseñaste, yo pasé por ahí, se me olvida de momento. Refuerza ese aprendizaje en mí, y Él lo va a hacer. 1 Corintios 10:13, ese versículo, léelo posteriormente para que tú veas qué lindo es, que Él no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos pasar, y juntamente con la prueba Él nos dará la salida. La prueba del gozo, el gozo de la prueba. Pásale la prueba al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hubiera alguno que está pasando por dificultades, por pruebas en este momento difíciles, este mensaje ha llegado y ha tocado su corazón. Yo oro al Señor, que el Señor te ayude a pasar esa prueba con gozo y con alegría, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Señor, bendice todas estas vidas que han estado al alcance de mi voz. Si hubiera alguno que está pasando por una dificultad que va más allá de las fuerzas que pueda tener, Señor, para pasarla, ayúdalo. Quita esa carga de sobre sus hombros. Haz el milagro en su vida. Permite que pueda digerir esta palabra, entenderla, Dios mío. Llévala al alma, al corazón, a lo más adentro de sus entrañas, y haz la energía en su vida, fortaleza en su vida, valor en su vida. Y si hay alguna persona que no te conoce, Señor, y la palabra ha llegado a su vida y a su corazón también, sálvalo en esta hora. Transforma su vida, hazle entender tu palabra y depositar toda su confianza, toda su fe y toda su vida en ti. Por Jesucristo nuestro Señor te lo suplico y te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.